Hola, estamos aquí con Britney Alcántara. Ella es una chica mexicana. Va a dar una explicación un poco de lo que hace. Esta es una grabación tipo podcast, entrevista para la clase de género y sociedad. Hola, hola, mucho gusto a todas las personas que nos están escuchando. Como mencionaba Luis Vizcaíno, mi nombre es Britney Alcántara. Actualmente, pues yo soy servidora pública en el gobierno de Jalisco, aquí en México, y trabajo justamente en un área en la cual nos dedicamos a promover la participación política de las mujeres. Y pues también soy activista en temas de derechos humanos, sobre todo derechos humanos de las mujeres. Qué chévere. Muchas gracias, Britney. Eh, Mira, te invitaba yo porque en la clase de género y sociedad nos enviaron un documental, el cual me inspiró fuertemente a hacer este tipo podcast, entrevista, el cual es basado un poco en el contexto de Juárez. Juárez, de lo que podemos ver, es una ciudad donde culturalmente se ha normalizado, donde es, digamos, común ver a mujeres menores de edad que son secuestradas, que son violadas, que son llevadas directamente a centros nocturnos para ser explotadas sexualmente. Mi pregunta un poco, Britney, era, ¿cómo es el contexto mexicano en general? Porque quizás esto es un poco más centrado en Ciudad Juárez, creo que es como el lugar más crítico, pero en la generalidad, cuéntanos un poco cómo está la situación de las mujeres en México en la general y en Jalisco, que me imagino tú sabes mucho más. Ok, pues bueno, a ver, el caso de Ciudad Juárez es un caso emblemático porque es un caso que se ha llevado a instancias nacionales e internacionales, justo porque, o sea, representa la exposición de la violencia feminicida y de la violencia machista que pues ha violentado en múltiples ocasiones la dignidad humana de las mujeres mexicanas, particularmente de las mujeres en Ciudad Juárez. Y el contexto mexicano es un contexto sumamente violento, o sea, y violento a través de distintos tipos de violencia y modalidades de violencia, es decir, prevalece la violencia económica, mujeres que no tienen autonomía económica para, por ejemplo, poder salir de espacios que son constantemente violentos hacia ellas, prevalece también pues la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica. Y en México, por medio, hay 10 feminicidios a diario. Esto quiere decir pues que Wow. la cifra evidentemente es muy alta y no solamente tiene que ver con que hay mucha densidad poblacional en México, sino como que hay mucha normalización, por ejemplo, de la violencia, de los sesgos misóginos y también pues las autoridades en muchas ocasiones o son negligentes o inclusive están coludidas para la desaparición forzada de mujeres o también pues generan acciones, intervenciones gubernamentales o demás que no atienden con la suficiente responsabilidad a la violencia, como ya has mencionado. Y el contexto, pues yo diría que así como existe mucha violencia contra las mujeres, también son proporcionales las respuestas que se intentan dar desde la academia, desde la sociedad civil y demás. Yo creo que particularmente el feminismo mexicano es uno de los feminismos con mayor potencia en la región, es decir, se ha Ujú. articulado mucho para llegar a espacios institucionales, por ejemplo, mujeres haciendo política en partidos políticos, en candidaturas independientes, mujeres como, por ejemplo, articulándose para generar una agenda conjunta. Y esta agenda, yo creo que a lo mejor la más visible en México tiene que ver con derechos sexuales o Ok. reproductivos, pero que también sin duda como que han ido intentando poner al centro, por ejemplo, el sistema de procuración de justicia, ¿no? Para Ujú. que sea menos punitivo para las mujeres, para que les garanticen la no repetición de los daños que ellas han vivido, entre muchas otras cosas. Y el contexto, y ya ahora como un poco adentrándonos en Ciudad Juárez marcó un precedente sobre cómo atender los casos de violencia, porque el contexto mexicano también está caracterizado por la prevalencia del crimen organizado, es decir, la prevalencia del crimen organizado sí en las calles, sí por ejemplo en el narcomenudeo, en el tráfico de pues mujeres, en la trata de Ujú. mujeres, en la venta de órganos y entre muchos otros como negocios criminales o delictivos, pero algo que destaca mucho el caso de Ciudad Juárez justamente es la trata de mujeres, ¿no? Y sobre Claro. todo como la normalización de la violencia, pero a esto acompañado a que las autoridades no tenían la forma suficiente de responder a la ausencia pues de bienestar y de seguridad para las mujeres.
Y el caso de Ciudad Juárez particularmente sienta un precedente para crear un protocolo ALBA, que es el protocolo el que se ¿Qué es eso? utiliza aquí en México para investigar los casos de desaparición de mujeres, ¿no? Porque decían, evidentemente cada que sucede una desaparición es algo lamentable, pero estaban sucediendo más desapariciones de mujeres que de hombres, particularmente en Ciudad Juárez, Ujú. justo por esta dinámica que ya Sí, menciono de pero una pues, la trata de pregunta, mujeres. Britney, perdón, te interrumpa. Pero este protocolo, ¿cómo se formuló y funciona? Porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador, cada 28 horas, voy a incluir a otro grupo minoritario, desaparece o es asesinada una mujer o persona trans en la comunidad LGTBIQ+. Pero no tenemos como, por ejemplo, este tipo de protocolos, como tú dices en México. Pero mi pregunta es, ¿este protocolo llegó a funcionar? Y en caso de que sí, ¿cuál crees que fue como el punto de quiebre que ha hecho ese distintivo y sobre todo en una sociedad mexicana, la cual está tan internalizada y normalizado el machismo en general y el patriarcado? Ok, pues justo este protocolo se crea en respuesta a los casos de las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y es un protocolo que, a diferencia de los que estaban sucediendo con anterioridad, busca la respuesta inmediata por parte de las autoridades, es decir, como que la búsqueda sea más expedita y no esperar las 48 horas a que no se encuentren Ya. las mujeres, sino actuar de forma inmediata. Y algo también importante es que el protocolo ALBA se articula con medios de comunicación, se articula con organizaciones de la sociedad civil y demás para difundir la ficha de búsqueda de la mujer que se encuentra desaparecida. Y a partir de ello hubo más como eficiencia en los casos de, pues de encontrar a mujeres que estaban desaparecidas y es un protocolo que tanto funcionó en eso en Ciudad Juárez que se empezó como a estandarizar en todo México justo para atender a mujeres y aquí hay protocolos diferenciados, ¿no? Por ejemplo, el protocolo ALBA es exclusivamente para niñas y mujeres y hay otro caso, otro tipo de protocolos que ya se utilizan para, por ejemplo, menores de edad y demás. Ya. Pero sí, justo intenté incorporar la perspectiva de género en saber que como que es algo como más urgente, donde se pone además en riesgo pues la integridad física y demás de las mujeres. Y ahora como pasando aquí al caso de Jalisco, el caso de Jalisco también es muy importante porque Jalisco en este momento es el estado del país. En México hay, como para quienes nos están escuchando, hay Ujú. 32 entidades federativas, o sea, somos 32 estados y el estado que cuenta con mayor índice de desapariciones es Jalisco, o sea, donde actualmente yo resido. Wow, no sabía. Y, y también pues es un caso muy, muy grave porque evidentemente aquí lo que se ha encontrado en Jalisco es que los hombres desaparecen por el crimen organizado, pero desaparecen por reclutamiento forzado para ser sicarios, es decir, para ser trabajadores forzados de los Mm, cárteles y funcionar como un poco bajo la lógica del narcotráfico, pero las mujeres cuando son desaparecidas o cuando se les priva de su libertad, pues lo mismo, ¿no? Es también como trata de mujeres y también pues cosas relacionadas a la delincuencia organizada y pues bueno, también en eso no ha habido como tantas respuestas ni tanta eficiencia por parte de las autoridades. Em, yo creo que uno, porque no se reconoce la gravedad del problema como pues algo sumamente grave y dos, también porque hay una falta de voluntad política para dedicarle presupuesto suficiente a la búsqueda de las personas. O sea, me parece que en promedio en Jalisco se le dedican como 160 y tantos pesos a personas desaparecidas al año. O sea, estos no son ni siquiera, como para poner en contexto, no son ni siquiera 20, no son siquiera $10 al año para wow, personas desaparecidas. O eso es sea, las muy bajo. capacidades Sí. institucionales Ujú. son muy precarias para encontrar a las mujeres desaparecidas. Claro, sí, y me parece interesante lo que cuentas porque aquí en el Ecuador ni siquiera las personas se preocupan en las desapariciones de muchas de este tipo de mujeres. Estaba revisando un poco de cifras en lo que va del año. Hay más de 200 casos que no han sido tomados o acatados por parte de la policía, de la fiscalía, por parte de los gobiernos. Y creo que esto marca quizás una preocupación que lo que me lleva a mi siguiente pregunta, y es, creo que actualmente ya más allá de lo que esté en el papel, porque en el papel puede estar escrito, sí, le vamos a proteger por derechos de las mujeres, les vamos a dar cierto tipo de garantías,
vamos a respetar, etcétera, incluso si llegara a hacer algún tipo de política, pero yo creo que ya culturalmente las sociedades ya nacen, digamos, con un problema ya estructural. Creo que previamente en la construcción propia de la sociedad, ya por parte del propio contrato social, creo tenemos ya muy internalizado ya fuertemente este problema de hacer una división entre hombres y mujeres. O sea, creo que es como muy normalizado decir, si es que tú ya naces mujer, tú tienes, por ejemplo, que ya afrontar de por sí techos de cristal, no poder tener cierto tipo de derechos laborales, la lactancia, no poder tener libertad de tu cuerpo, incluso por un lado de abusos por parejas, es muy normalizado, creo ya, el hecho de violaciones consentidas, el hecho de que las personas no atendemos a las realidades de las mujeres y a lo que están viviendo y lo ignoramos porque nuestras abuelas lo hacen, porque nuestras mamás lo hacen, porque nuestras amigas lo hacen y también creo que forman parte del problema. Mi pregunta, Britney, es, ¿cuál crees tú que es el origen, digamos, de el no combatir por parte de toda la sociedad? Porque capaz del gobierno hay cierto tipo, como tú dijiste al inicio, cierto tipo de grupos políticos, el feminismo, que pelean fuertemente todos los días, es una constante lucha, pero creo que la sociedad estructuralmente no atiende a estos problemas o los decide ignorar, aunque sabe que existen. ¿Por qué crees que es esto? ¿Cuál crees que es el origen del problema estructural? A ver, a mí me parece una gran pregunta que evidentemente yo no creo tener respuestas suficientes, pero me gustaría como hacer 2 aclaratorias antes de pasar a responder. La primera es que, yo no creo que las sociedades nazcan con machismo ni misoginia, o sea, de facto, es decir, creo que para atender el problema del sexismo, del machismo, de las visiones patriarcales del mundo, primero debemos de aceptar que no es normal y es natural, o sea, que una mujer tenga menor calidad de vida, menor bienestar, que esté como relegada al ámbito doméstico, definitivamente no es algo que sucede de forma natural, sino es algo Ujú. totalmente, totalmente intencional por parte de un sistema que nos quiere desposeídas, que nos quiere limitadas, que nos quiere, por ejemplo, en espacios como justamente en los cuales no tenemos como agencia, decisión, autonomía, y eso me parece lo primero, ¿no? Como evidentemente la sociedad está configurada por quienes han tenido poder y han decidido mantenerlo de determinada forma, que pues sabemos que en su mayoría han sido hombres y hombres pues que quieren seguir como detentando el poder. Lo otro que me parece importante es, yo creo que evidentemente o sea, las sociedades siguen funcionando de forma patriarcal, no es algo solamente cultural, aunque evidentemente también la parte cultural pesa mucho. Es decir, yo creo que esto tiene que ver con pues algo que está como en todos los espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, Em, yo creo que si pensamos en el ámbito jurídico o en el ámbito legal, evidentemente, por ejemplo, que se despenalice el aborto es como una tarea Ya. sumamente importante, Ujú. ¿no? Para que las mujeres tengan autonomía sobre sus cuerpos. Pero de nada nos serviría que las mujeres tengan como esta herramienta legal si de todos modos les va a estigmatizar si abortan, si de todos modos se les va a condenar públicamente o moralmente si deciden abortar, porque también hay una batalla cultural muy fuerte, ¿no? Y es decir como las maternidades deben de ser libres, deben de ser consentidas y no deben de ser una imposición de la sociedad que cree que el destino de cualquier mujer es ser madre. Lo que yo sí creo, y digo, no me atrevería a presumir que esto es el origen, Ujú. pero Sí, sí. sí creo que algo muy importante es que las personas estamos configuradas a actuar de forma en repetición, es decir, como a aprender algo y después a Ya asumirlo entiendo, claro. como la verdad y a seguirlo replicando. Como un Y ejemplo, creo que, por digamos, un poco. ejemplo, ajá, creo que, por ejemplo, no sé, la división sexual del trabajo que establece que las mujeres en el ámbito, por ejemplo, las mujeres en el ámbito reproductivo y los hombres en el productivo y las mujeres en el hogar y los hombres como proveedores económicos, como esas cosas están configuradas desde la familia y después afectan en que las mujeres después ya no estamos en ámbitos políticos o estamos en ámbitos políticos, no somos las jefas de bancada, no somos, por ejemplo, eh, las que son las líderes del partido, ¿no? Como ese tipo de cosas que yo creo que se aprenden en absolutamente todos los espacios, evidentemente en las familias, pero también en las escuelas, cuando los hombres están apropiándose del espacio público y las mujeres solamente estamos como espectadoras. Creo que también se ve, por ejemplo,
en las escuelas, cuando hay muchas mujeres que acortan su brecha de sueños para no estar en ciencias, para no estar en tecnologías, para no estar en ingenierías, eh, y pues esto sucede por reproducción social. Y la forma en la cual podemos combatirlo, yo creo que lo primero es aceptar pues que no es normal y Ujú. lo segundo es como pues desmitificando ello. ¿Puedes explicar lo último que dijiste, la última palabra? Ujú. ¿Desmitificar? Ajá. O sea, como un poco lo que pretende la idea de desmitificar es mencionar que todo esto ha sido un mito, o sea, como que las mujeres Ah, ya, ya, somos ya entiendo. Sí. mejores para ser madres o somos mejores para lavar, eso es un mito. O sea, la idea es como explicarle a las personas que la mujer no por naturaleza tiene que estar como en cierto tipo de ámbito, sino intentar buscar como la igualdad, pero también un poco como concientizando a las personas. Ya. Ah, sí, y Ujú. también quisiera añadir algo acá, y Ok. es que para mí es un trabajo conjunto como de hombres, mujeres, personas no binarias y demás espectros, porque Ok. me parece insostenible que las mujeres 24/7 tengamos que estar alertas, tengamos que prevenirnos de violencias, tengamos que demandar como mejores condiciones de vida, si los Ujú. hombres no van a hacer como esfuerzos por cuestionar su masculinidad hegemónica, si los hombres no van a hacer esfuerzos por dejar de legitimar su masculinidad mediante la violencia, si no van a hacer esfuerzos, por ejemplo, en a lo mejor silenciarse un momento para escuchar a una compañera, si no van a hacer esfuerzos por dejar espacios de toma de decisiones para que otras mujeres avancen o para que otras disidencias avancen. Entonces, para mí sería como, evidentemente, nosotras debemos de seguir incomodando y seguir interpelando, pero también como queda mucha escucha por parte de otros sectores de la sociedad y no solamente escucha, asumir compromisos y actuar en consecuencia. Claro. Sí, ya para concluir nomás, Britney, yo te quería hacer una pregunta. Mira, en Ecuador recientemente tuvimos un caso por parte de la opresión de un policía hacia su esposa. Te explico el caso rápido. Su esposa llegó a la comandancia, encontró que le estaba engañando, tuvo una pelea con su esposo, que era un alto, era el coronel, era un alto rango de la policía, y hasta 48 horas después no se abrió un caso, no hubo investigaciones, el policía escapó y esto explotó. Todo el país estuvo enojado, estuvo por redes sociales metiendo mucha presión, el gobierno parecía que empezaba a tomar cierto tipo de políticas, pero después llegó el mundial y como que todo el mundo se olvidó un poco, ¿no? Entonces, mi pregunta es, y también otra cosa, y es, también había muchas quejas de que hay otro tipo de casos, los cuales han sido dados por brevedad y que han estado sus familias constantemente presionando para que les ayuden, y tampoco no les han parado bola. Mi pregunta es, ¿cuál crees tú que debería ser como el principal mecanismo para poder atender a este tipo de mujeres, para no tener digamos, diferenciación en esta mujer pesa más porque la mamá salió en redes sociales, salió en la televisión y todo el mundo está hablando de ello? Uno. Y dos, ¿cuál crees que debería ser como los mecanismos o las políticas públicas que deberían imponer los gobiernos para que justamente no lleguen este tipo de modas nuevas como el mundial o yo qué sé, sale algún acto de corrupción y todo el mundo llega a la atención ahí, como obviamente va a seguir sucediendo en la sociedad, pero ¿cuál crees tú que debería ser como la principal manera de atacar estos dos tipos de problemas? Ya, solo que no entendí qué hizo la esposa, perdón, o no Ah, sé si me... la esposa llegó a la comandancia y le encontró que le estaba engañando, o sea, su esposo le estaba engañando con otra policía. Y la otra policía solamente como que se fue a otro cuarto ahí en el lugar, digamos, de residencia, se cambió de cuarto y se quedó la esposa con el coronel, con el alto mando de la policía. Discutieron, el alto mando le empezó a pegar y le terminó matando. Ya, Ajá. ay, me parece muy, muy terrible, gracias por compartirlo. Lo primero es que creo que algo que falta mucho en los feminismos y en general en la sociedad es entender que ninguna vida es más valiosa que otra y esto implica que no hay mujeres de primera y mujeres de segunda. Lamentablemente, pues la desigualdad también se replica entre mujeres, ¿no? Las mujeres blancas tienen más atención, las mujeres ricas tienen más atención, las mujeres con mayor acceso educativo tienen mayor acceso a instituciones de Ujú. justicia y a instituciones como
públicas y demás. Y eso es terrible, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé cómo vean las desapariciones en Ecuador, pero al menos aquí en México, eh, si la mujer es blanca, dicen, de seguro se fue con el novio, ¿no? Pero si la mujer Ujú. es morena, dicen, de seguro estaba en malos pasos. O sea, inclusive la estigmatización que sucede cuando desaparece una mujer está diferenciada por ejemplo, su color de piel, por su clase social, por este tipo de cosas que ya fomentan las desigualdades para que los policías, investigadores, para que las fiscalías, para que las instituciones judiciales hagan más esfuerzo en buscar una vida que parece más valiosa o de una mujer que parece más digna a que una que no lo parece o la sociedad no la valora así. Lo primero que diría es, eh, creo que los feminicidios son la mayor expresión como de violencia machista y ante ello hay que juzgar como todo el proceso con perspectiva de género y entender que, por ejemplo, en un feminicidio, a diferencia de un homicidio común, que evidentemente cualquier vida es lamentable, pero hay otras formas en las cuales se atiende el proceso, ¿no? Desde el propio peritaje, desde la propia investigación judicial, entre muchas otras cosas que tienen que ver como, por ejemplo, la mayoría de mujeres que mueren y son víctimas de feminicidio, los agresores eran personas cercanas, ¿no? O sea, eran sus familiares, eran, por ejemplo, sus parejas, eran compañeros de trabajo y no eran como personas azarosas o personas como uh, aleatorias o anónimas, sino eran como probablemente con quien la mujer tenía algún vínculo afectivo. También se debe de investigar, por ejemplo, si hubo como cierto tipo de agresiones sexuales, los Ujú. antecedentes, si había violencia vicaria, porque también algo muy importante en la violencia contra las mujeres es que los hombres no solamente buscan agredir a las mujeres, sino también con quienes tienen relaciones afectivas, ¿no? Probablemente agredir a sus Claro. hijos e hijas en común y entre este tipo de cosas. Eh, y lo que yo diría es, yo sí creo que es muy importante mejorar el actuar del gobierno, o sea, que las personas evidentemente tengan claro que ninguna vida, como mencioné, es más valiosa que la de otra mujer Ujú. y eh, pues invertirle presupuesto. O sea, nada sucede si no hay dinero Claro. suficiente y para esto yo creo que mucho hablamos de las cosas que debe de hacer el gobierno, lo cual está bien, pero nada de eso sucede. Uy, se cortó. La política pública no va a funcionar si no hay, por ejemplo, personal contratado para que haga, si no hay insumos de papelería, si no hay, por ejemplo, gasolina para que se transporten las personas que están ahí. Entonces, fiscalizar los recursos públicos es extremadamente importante para que este tipo de agendas importantes no solamente sean como promesas, sino puedan ser materializables. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era, si me lo puedes repetir, Ah, la ya. verdad. O sea, no, es sencillo. Creo que cuando aparecen este tipo de casos muy polémicos, muy mediáticos, toda la sociedad parece que nos ponemos la capa de héroe e intentamos dar la atención a través de redes sociales y presiones hacia los gobiernos. Cuando hay un cambio de perspectiva social sobre lo que está de moda, por ejemplo, el mundial, por ejemplo, yo que sé, un político robó dinero o una noticia de cualquier otra índole que sea igual muy fuerte, nos olvidamos y ya no le damos seguimiento a este tipo de cosas. ¿Cómo crees tú que se podría un poco por parte, asumiendo que somos el gobierno, qué tipo de política, por ejemplo, aplicarías tú para intentar mitigar esto? Porque va a seguir sucediendo, lamentablemente, pero para que las personas ya no digan como sí, una semana nos ponemos la capa de feministas, pero la siguiente como me da igual. Yo creo que es muy importante asumir que todas las cosas que nos afectan a todas las personas, es decir, que hay un feminicidio, no solamente sucede a quien es víctima de feminicidio y a las personas que son familiares de esa víctima de feminicidio, sino representa una situación compartida y generalizada que tiene que ver con violencia contra las mujeres, violencia de género y demás. Y para mí es muy importante que todas las personas reconozcamos que lo que sucede en la vida pública es probablemente un dolor compartido, una rabia compartida, un enojo compartido. Es decir, Ujú. las cosas no suceden en aislado ni de forma desarticulada, sino que pues compartimos como justo lo que ya mencionaba, la vida pública, la agenda pública, las preocupaciones públicas. Y yo creo que esto tiene que ver con uno intentar como de rechazar esta narrativa. Creo que particularmente
en Latinoamérica en los últimos años hemos estado viviendo como una agenda antipolítica, ¿no? Como que las personas cada vez estamos más cansadas del gobierno, estamos más despolitizadas por lo mismo, porque nos caímos en un bucle de, Ujú. pues no pagues impuestos o todos los partidos son iguales o demás, y esto genera evidentemente rechazo de un ámbito en el cual pues ya no creemos que es legítimo, ya no confiamos porque no actúan bien, y en tanto no confiamos y no lo consideramos legítimo, no le fiscalizamos, y si no le fiscalizamos, pues van a seguir haciendo las mismas acciones en comodidad, porque son personas, o sea, en la política, las personas que están hablando y que siguen tomando decisiones, toman decisiones en nombre de toda la sociedad, así la sociedad responda o no responda, ¿no? Entonces, Ujú. eh, yo creo que es muy importante reconocer que todo nos afecta a todas las personas. Y lo segundo es, yo creo que la sociedad civil es muy, muy importante, o sea, los grupos activistas, la academia, los grupos feministas, porque lamentablemente hay situaciones en las cuales el único coste que les importa a los políticos y a las políticas no es el coste humano, es decir, no es cuántas vidas se han perdido, Ujú. sino es el coste político, ¿no? Que no les Claro. vuelvan a reelegir, que el partido se desprestigie, que exista como cierto tipo de campaña mediática en su contra. Y si esas son las estrategias que se deben de tomar para que les preocupe algo, pues habrá que tomarlas evidentemente. Em, sí es Claro. lamentablemente lo único ante lo cual se pueden sensibilizar. Sí, o sea, solo para cerrar con la idea, quiero agregar una cosa y es, creo que se puede notar un poco también esto a través de cómo reaccionamos como tal cuando alguien ha sido violentado. Por ejemplo, tú dijiste, cuando una mujer blanca probablemente tuvo agresiones o algo de ese estilo, los comentarios en Twitter, en Facebook, en redes sociales son como probablemente estaba engañándole o eso le pasa por salir esas horas altas de la noche o algo de estilo. Y eso va muy fuerte con la normalización de la cultura de la violación y de la idea de, sí, los hombres hacen ese tipo de cosas porque son hombres y está bien. Eso no es verdad. Creo que sí tenemos que dejarnos y tenemos que hacer todavía fuertes esfuerzos, todos, incluyéndome, para intentar mitigar cada vez esto. Y creo que cada granito de arena sí va sumando al final una montaña que puede pesar y que puede algún día, creo, hacer un gran cambio. Solo cerrando con eso. Quiero agradecerte, Britney, y muchas gracias. Espero que nuestros oyentes les haya gustado mucho. También muchas gracias por el espacio, nada, y un gusto volver a platicar Gracias. contigo como siempre. Muchas gracias.